Saludos a todos, bienvenidos. Gracias por apoyar siempre este canal y su contenido. Y en esta oportunidad de nuevo vamos a un recuento de historia política de El Salvador y principalmente con una de las leyes más importantes, la Constitución de la República de El Salvador, la Carta Magna, la máxima ley que cualquier estado puede tener. Y debemos saber que el país ha tenido varias constituciones con reformas profundas a lo largo de muchas décadas. Pero vamos a retomar la última, que se cambió por completo en 1983. Que vuelva a la constitución que teníamos con Tahuizo. Que vuelva a la constitución que teníamos con Tahuizo. Por eso, además, ¿quién hizo la constitución? Ay, lo que está escrito en la constitución con piedra. ¿Cuál piedra? Con saliva de bolo fue escrito. Que tenemos que cambiar esa constitución, pues ya no. Desde la década de los 60 ya había un fuerte descontento popular contra los gobernantes, contra los políticos, y era un malestar acumulado de varias décadas. En ese momento, la Constitución de 1962 era la que estaba vigente. El país entró en una crisis política todavía más profunda después del golpe de Estado de 1979, esto contra el general Carlos Humberto Romero, y dio paso a el nuevo Consejo Revolucionario de Gobierno, integrada por civiles y militares. Estos comenzaron a impulsar varias transformaciones, entre ellas una reforma agraria, y también se comenzó a hablar de una nueva posible constitución. La Junta Revolucionaria de Gobierno integraba militares, pero eran los jóvenes que habían impulsado el golpe de Estado y, acompañados de los civiles, buscaban desmontar el esquema autoritario que había estado en las instituciones anteriores. En estos años, el Partido Demócrata Cristiano, PDC, era una fuerza política en ascenso y ya contaba con mucho apoyo popular, especialmente bajo la influencia de José Napoleón Duarte, que posteriormente se convertiría en presidente. Él también apoyaba la idea de una nueva Carta Magna que abriera espacio a elecciones libres, la modernización de la política. Sectores reformistas de la Fuerza Armada, principalmente los oficiales que eran más jóvenes, que estaban involucrados en el golpe de Estado, ellos querían legitimar un nuevo orden político. Planteaban la propuesta que comenzó a debatirse en muchos sectores, principalmente en grupos civiles moderados, entre abogados, profesionales, empresarios y sindicatos no vinculados a la izquierda insurgente. Todo esto buscaba dar garantías constitucionales frente a la violencia que se estaba viviendo en la época. Pero antes de la nueva constitución, luego del golpe de Estado, el país entró en una transición muy marcada. La Junta de Gobierno hablaba de reformas profundas, pero el país se hundía en la violencia hasta estallar plenamente la guerra civil para 1980. Los sectores de derecha, terratenientes, fuertes empresarios, militares, conservadores, veían con temor que las reformas y la presión internacional, principalmente de Estados Unidos y la ONU, llevaran a concesiones hacia la izquierda que estaba reflejada en la guerrilla, obviamente. En ese escenario surge Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, que todos conocen. A la cabeza, su emblemático fundador, Roberto D'Aubuisson, 1981. ARENA se presentó como un partido de línea dura, opuesto a la democracia cristiana de Duarte, aunque radicalmente anticomunista. Esto obviamente para ganar los sectores populares. Y con el colapso del Partido de Conciliación Nacional, PCN, luego del golpe de Estado a Humberto Romero, el apoyo de estos sectores se concentraron en un nuevo proyecto político que cambió de colores y rostros. Cuando se convocó a la Asamblea Constituyente en marzo de 1982, ARENA quedó como la primera fuerza política, 31 diputados de 60. D'Aubuisson, como líder de ese partido, lideró todo este proyecto político y también esa asamblea, volviéndose el presidente de la constituyente. Para D'Aubuisson y ARENA, la nueva constitución debía blindar el papel de las Fuerzas Armadas garantes del orden y la seguridad interna. D'Aubuisson decía en su discurso que la Constitución debía ser un muro de contención contra la guerrilla, una carta magna que le diera legalidad a la guerra contra el comunismo, que ya estaba desatado. Y aseguraba que las reformas no destruyeran la tradición salvadoreña. Y obviamente, al ser líder de ARENA y de la constituyente, tuvo mucho que ver en su diseño, en la estructuración de ese documento para la nueva constitución. Incluso su nombre y firma figuran hasta arriba de los primeros en la presidencia cuando se aprobó y se firmó dicha constitución. Por lo tanto, no es muy alejado de la realidad llamarlo la Constitución de Roberto D'Aubuisson. Obviamente él era la voz y rostro de muchos intereses oligárquicos, incluso militares, que querían mantener su poder. Los mismos que le hicieron tortuosa la presidencia, casi imposible, a José Napoleón Duarte. Y de ahí se retomó mucho la expresión de llamar dicho documento como la Constitución de D'Aubuisson.
Un documento muy imperfecto, muy limitado para hacer una constitución de un país. Un cortar y pegar de constituciones viejas y algunas cosas ambiguas. Así se cerró el documento. Y desde ese tiempo se le etiquetó como la Constitución de Dawison, porque él y Arena dominaron el proceso constituyente en su fase inicial, dejando plasmadas sus prioridades, aunque el texto final para 1983 fue producto de negociaciones y concesiones con la democracia cristiana y otros sectores civiles. La intromisión y la importancia, el rol de Dawison fue tan fuerte que quedó bautizada de esa manera en el imaginario político. La Carta Magna fue obviamente el resultado de una constituyente, que fue a las urnas obviamente. No quita que fue nacida de un golpe de Estado, en una junta de gobierno, sin representantes electos democráticamente, digo esta junta. Peor aún, en medio de una guerra civil que había estallado recientemente, y todo esto dejaba claro que el país estaba en extremo convulsionado desde esa elección de la constituyente. Pero Arena vio la oportunidad y se fortaleció mientras se beneficiaba del descalabro del PCN, convirtiéndose rápidamente en un partido con mucho poder. Aunque entre la gente de a pie predominó la indiferencia, la desconfianza, porque vivían en otra realidad, en medio del conflicto civil, en abundancia de masacres, represión, desapariciones, pobreza extrema. Para la mayoría, una nueva constitución era un asunto lejano, de élite, de políticos, sin impacto inmediato en la vida cotidiana de la gente de a pie. Todo se veía como otra constitución más, otra aprobación más, otra cosa que están discutiendo los políticos. Pero la base social del Partido Arena, empresarios, terratenientes, sectores conservadores, recibieron la nueva constitución como una garantía de orden y defensa de la propiedad. Que por cierto, sería Arena ya como gobierno quien privatizaría muchas instituciones estatales, dejando en manos de sus propios militantes jugosos negocios, oligopolios y monopolios para enriquecerse de una manera descarada. El PDC y Duarte defendieron la Constitución como un paso a la institucionalidad democrática, intentando cerrar un ciclo de gobiernos militares, y terminaron cediendo, ya que sabían que el texto estaba cargado de imposiciones de Arena con Dawison. A todo esto, el FMLN y sectores de base denunciaron que la Constitución como un documento ilegítimo, militarista y excluyente, elaborado por una asamblea controlada por el Partido Arena y los militares que todavía estaban a la sombra. Curiosamente, eso dijeron cuando era guerrilla, por supuesto, porque después de firmar los acuerdos de paz, se convirtieron ellos mismos en partido político y se incrustaron en esa misma masa y apoyaron posteriormente con uñas y dientes el marco jurídico que anteriormente habían rechazado, por conveniencia obviamente. Incluso una de las comandantes más emblemáticas, Lorena Peña, quien en teoría, pues ella y muchos otros lucharon para que se rompiera esa exclusión, que se cambiara todo esto, que se trabajara por los pobres. Muchos años después, cuando también habían perdido el poder, defendió la Constitución de Dawison, demostrando que se habían enquistado junto con Arena a las miles del poder. Para impedir que se configure plenamente un régimen dictatorial y que no haya una reforma a la Constitución que vuelva a la Constitución que teníamos con Dawison. Que vuelva a la Constitución que teníamos con Dawison, ¿verdad? Hay que luchar. Así es, ese es el punto, hay que luchar. Y no nos dejemos atemorizar. Esta fue una de las expresiones más impresionantes de una líder histórica como Lorena Peña, demostrando la fusión de la izquierda, comulgando con la política del escuadronero Roberto Dawison, algo impensable, increíble en aquellos tiempos de los 80. Pero un arenero de larga data, que incluso fue diputado a finales de los años 80, Rafael Lito Montalvo, rechazó la Constitución por los múltiples defectos y la poca forma democrática que tenía, como error de fábrica obviamente. Llegó a decir, con su lenguaje muy coloquial, que el documento fue escrito por borrachos, que no meditaban ni estudiaban el bienestar de la gente, más bien solamente veían por los poderosos. En estado de ebriedad, hacían sus reuniones políticas para revisar papeles que ya les mandaban, y toda esa deliberación para tejer el texto de la Constitución, pues nada más eran reuniones de borrachos. Por eso, además, ¿quién hizo la Constitución? Del 83 pues no había nacido. Un grupo de borrachos. Me consta, porque yo sí estuve ahí. Bolos. Llegaban a la asamblea, hablaban un poco babosadas ahí, y después a chupar. Ay, lo que está escrito en la Constitución con piedra. ¿Cuál piedra? Con saliva de bolo fue escrito. Que tenemos que cambiar esa Constitución, que ya no, pues.
Así, muchos especialistas criticaron y habían planteado que la Constitución necesitaba ampliaciones en muchos temas de derechos del pueblo y ciertas regulaciones del poder. Pero el problema siempre radicó en la falta de consenso de los partidos, porque esa misma Constitución exigía mayoría calificada para la reforma y una nueva asamblea en igual manera en mayoría para ratificarla y que entrara en vigencia. Estamos hablando de más de 6 años. El proceso de modificación era largo en el tiempo y solo para un pequeño cambio. Eso quería decir que pensaban que quedaba completamente cerrada cualquier posibilidad de cambiar el statu quo. Aunque otro perfil, el abogado Arturo Méndez Azar, respecto a las declaraciones de Montalvo, expresó algo completamente distinto sobre la estructuración de la Constitución de 1983, ya que fue miembro de la comisión redactora de la plataforma político-electoral presentada en la Asamblea Constituyente en 1982, influenciando reformas claves como el sistema electoral, administración de justicia y balance de poderes. Pero, curiosamente, el doctor Arturo confirmó que Dawison y compañía permanecían borrachos al interior de la Asamblea Legislativa, asegurando él mismo, dando fe, que Dawison estaba dormido en la 6ª planta y tuvieron que ir a bañarlo y vestirlo para que fuera a bajar y firmar el documento. Una cosa aberrante para un país. Pues es una constitución de la guerra que tuvo muchas limitantes. Alchele Dawison estaba fondeado. El 15 de septiembre de 1983, cuando se firmó la Constitución, estaba fondeado en la 6ª planta de la Asamblea. Lo levantaron, lo bañaron y lo fueron a poner prácticamente para que firmara la Constitución. Te lo digo porque yo estoy ahí. Esas son de la evidencia. Sí. Pero el abogado Arturo Méndez, a pesar de haber tenido participación técnica en la década de los 80, critica hoy la Constitución salvadoreña por haber consolidado un sistema de partidos cerrados y dependientes de la deuda política, lo que según él generó mucha corrupción y control en los árbitros electorales, que todo esto terminó debilitando la participación ciudadana real y así dejando al pueblo sin mecanismos efectivos de control como plebiscito o revocatorias. Y aunque reconocía derechos individuales, nunca esta Constitución garantizó participación directa ni transparencia, llegando al punto, el mismo doctor, de plantear la necesidad de una refundación de país mediante una nueva Constitución. A pesar de la promulgación de la Constitución del 83, con la firma de Roberto Dawison, y que ellos mismos pregonaban que tenían artículos pétreos, entiéndase la alusión, la analogía, que estaban escritos en piedra y nadie podría cambiarlos, eso era obviamente su intención. Y con esto prometían modernizar el país y abrir espacio a la democracia. Han pasado más de 30 años y el supuesto marco de justicia social nunca se materializó. Lejos de garantizar derechos y equidad, la Carta Magna consolidó estructuras que aglutinaron el poder y riquezas en manos de las mismas élites militares, económicas y políticas de siempre, a las que se les unió el FMLN después del 92, blindando de esta manera todos sus privilegios y perpetuando la exclusión de la mayoría de la población. Y ya con todo esto bien establecido, obviamente se incrustó lo que antes era la guerrilla, después como políticos. Así llegó el FMLN a las mieles del poder. Y todo terminó siendo un muro que protegió intereses particulares, demostrando que una ley escrita no basta si quienes las implementan buscan solamente el beneficio propio y no el bienestar colectivo. Así se entró en un nuevo contexto político donde apunta a tener reformas radicales en esa misma vieja Constitución. De tal manera, la famosa Constitución del 83, la de Dawison, ese texto que prometía un nuevo amanecer democrático para El Salvador y que llevó el sello orgulloso del escuadronero Roberto Dawison Arrieta, el artífice de la línea dura, los derechos sociales no cambiaron para bien. Si alguien esperaba que la Carta Magna trajera justicia y bienestar, prosperidad, la broma está completa. La Constitución fue más un manual de conservación de privilegios que un instrumento de cambio real. Así llegamos a finales del 2025, donde se está hablando de muchas reformas constitucionales y se han comenzado a hacer algunas que pues la población ha decidido apoyar. Pero ese es un recuento del marco jurídico de la Carta Magna. ¿Qué conocía usted de esto? ¿Qué puede opinar? Puede dejar algún comentario. Se le agradece siempre llegar al final de los videos. Cuídese mucho y nos vemos. Hasta la próxima.